con gozo, con alegría, con felicidad, creyendo, hermanos, que cada vez que vengamos a la casa de Dios siempre estaremos recibiendo mucha bendición de parte de Dios. Y más cuando lo hacemos con todo nuestro corazón, cantamos a Dios, sin fijarnos en quién vino, en quién no vino, cómo venimos, sino venimos con un corazón dispuesto todos. Y Dios es bueno y Dios se manifiesta, hermanos. Quiero leer con ustedes, por favor, San Mateo 25. Amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra de San Mateo 25, del 1 al 13. La palabra bendita del Señor. Dice así, hermanos, San Mateo 25, la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Palabra de Dios. Amén. Perdonen, que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Perdón. Tomen sus lugares, hermanos. En el tiempo que me resta, hermanos, que es muy significativo el tiempo, nos damos cuenta de una parábola muy importante para la iglesia de hoy, que enfoca una de las mejores doctrinas, hermanos, que usted y yo podemos recibir como iglesia, que es la venida de Cristo. Es una de las doctrinas básicas de la iglesia, es la venida de Cristo por su iglesia. Todos hemos conocido o hemos escuchado el tema o la predicación del arrebatamiento de la iglesia. De hecho, el día miércoles, hermanos, nuestra hermana nos predicó acerca de las señales que hay en el mundo antes de la venida de Cristo. Sabemos que la venida de Cristo, hermanos, nadie sabe, no hay fechas, no hay mes, no hay año, no hay día, hermanos, en el cual podamos saber la venida de Cristo por su iglesia. Muchas fechas se han inventado, muchas fechas ha habido, y que hay predicadores que han puesto fechas, pero en realidad, hermanos, no hay fechas para saber la venida de Cristo por su iglesia. Nuestra hermana, tomando un poquito lo que nos hablaba nuestra hermana, el día miércoles nos hablaba acerca de las señales antes del fin. Hay un tiempo, hermanos, antes del fin y el tiempo del fin. ¿Cuáles son los aspectos del antes del fin? Bueno, los aspectos o los tiempos que son antes del fin son los tiempos que estamos viviendo ahorita, que son señales antes del fin. ¿Y qué señales? Pues todo lo que está pasando: terremotos, pandemias, guerras, inmoralidad, pecado, y todas esas señales que habla en San Mateo 24, hermanos, está sucediendo. Terremotos, ¿sí? Hambres. Y
nuestra hermana nos daba unos datos muy interesantes, ¿no? Bueno, yo acabo de leer un poquito acerca del hambre, acerca de sobre el hambre que hay en el mundo. Y hermanos, según los estudios, se muere cada día se están muriendo 24,000 personas de hambre en el mundo. Sí, 24,000 personas de hambre en el mundo. Sí. Cada 2 minutos se muere un niño menor de 12 años de hambre. Cada 2 minutos en el mundo. En América Latina, en México también hay hambre, pero donde hay más hambre son los países de Asia, de África. Y hermanos, y todo eso que está pasando en el mundo, la pandemia que estamos viviendo, son señales de la venida de Cristo, antes del fin. Pero también vendrá el fin. ¿Cuándo? Ese fin que Dios, hermano, ya ha estipulado al mundo, cuando la iglesia ya esté en el cielo, gozándose en las bodas del Cordero. Amén. No se pone usted feliz porque usted forma parte de los que vamos a celebrar las bodas del Cordero. Mire, hermanos, le voy a hacer una observación y yo quiero que usted se tome en cuenta esto. Hay un canto que dice así: estamos invitados a una fiesta hermosa. Pero mire, yo sé que lo hemos cantado, pero la iglesia no es la invitada. ¿Sí? La iglesia se va a casar. Por eso no somos los invitados, sino somos los que nos vamos a casar con Cristo en el cielo. Por eso, aunque esa letra la apropiamos, pero que quede claro, nosotros no somos los invitados. Cuando un joven y una señorita se casan, ¿quiénes son los invitados? Los que los acompañan. ¿Amén? ¿Y ustedes quiénes creen que nos van a acompañar en el cielo? Puede usted opinar aunque no sea escuela dominical. Pero ¿sabe quiénes son los invitados? Los justos antes de la iglesia, que no forman parte de la iglesia. Los ángeles, que no son la iglesia, van a estar ahí como invitados, contemplando cómo la iglesia, que es santa, pura, virgen, sin mancha, se casa con el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Amén. Nosotros no somos los invitados. Nosotros nos vamos a casar como iglesia. Amén. Los invitados son otros. Nosotros somos los que vamos a casarnos, o como una iglesia con Cristo Jesús. Por eso, aunque este canto lo cantamos, ¿verdad? Y es muy bonito, pero hermanos, deberíamos de enfocar en este punto doctrinal. La iglesia es la novia de Jesucristo. Amén. Por el cual Cristo dio su vida, por el cual Cristo, hermanos, dio su sangre para levantar una sola iglesia en toda la tierra. Si usted y yo pertenecemos a esa iglesia por la fe en Cristo, somos la novia. Somos la novia todavía. ¿Sabe cuándo vamos a ser esposa? Cuando estemos en el cielo. Ahorita somos la novia todavía. Amén. Pero en el cielo vamos a ser la esposa, la iglesia de Jesucristo. Pero para ir allá, hermanos, es necesario tener nuestra lámpara encendida. ¿Cómo está tu lámpara? Se llama mi tema. ¿Cómo está tu lámpara? Nos habla de 10 vírgenes. Pero mire, hermano, observando esta historia, se va a dar esta historia de las 10 vírgenes. Estas vírgenes no son las que se van a casar, sino son las damas de honor. En este caso solamente es una parábola. La parábola está en la enseñanza de tener nuestra lámpara encendida. ¿Y qué entendemos por la Biblia? En la Biblia, nuestra lámpara encendida. ¿Por qué aquí habla acerca de lámpara? Dice aquí, hermanos, dice el versículo número
el versículo 2 de Mateo 25, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Amén. Luego dice el versículo 3. Las insensatas, el versículo 2 me brinqué. El versículo, el versículo 1 hasta adelante, hasta donde sea posible. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, primeramente toman sus lámparas. Amén. ¿Qué simboliza la lámpara, hermano, en este contexto? ¿Qué es la lámpara? Aquí habla de una parábola. Una parábola, hermanos, es una historia espiritual que nos enseña algo real o algo práctico en la vida del creyente. Amén. Miren, la versión griega dice que también se puede considerar como antorchas. No solamente eran lámparas, sino eran antorchas. Y esas antorchas, hermanos, eran un poquito grandes. Y esas antorchas muchas veces se ponían, hermanos, arriba de un mueblecito para alumbrar a los que estaban allá adentro en el cuarto. Y bueno, quiero explicarles este punto. La lámpara simboliza la vida misma de la persona. Amén. Si ahí habla de lámparas en una parábola, aplicándolo a la vida espiritual, habla de la vida misma de una persona. Amén. La vida misma del creyente, la vida misma del Hijo de Dios, que conoce a su Señor. Alaba al Señor. Y dice aquí, hermanos, que esta parábola nos habla de dos tipos de personas, o dos tipos de actitudes, o dos tipos de fe. Las prudentes, que, hermanos, que simbolizan a los creyentes que se están esforzando y que siguen adelante esperando, hermanos, con ansia al esposo. Alabamos al Señor. Entonces, voy a tomar 3 puntos hablando de esto. ¿Cómo está su lámpara de usted? Nuestro Señor Jesucristo siempre quiso alertar a la iglesia sobre su regreso a la tierra, por toda su iglesia. Amén. Una doctrina fundamental, hermanos, que no tenemos que olvidar, es que en cualquier momento Cristo viene por su iglesia. Amén. Cristo viene por su iglesia. Cristo vive. Entonces, y por medio de parábolas enseñaba a sus discípulos al respecto. Y en este pasaje, hermanos, también habla de una parábola llamada la parábola de las 10 vírgenes. En esta parábola nos habla de que 5 eran prudentes. Amén. O eran sensatas, de la palabra sensatez. Y 5 eran imprudentes o insensatas, es decir, descuidadas y negligentes. Mientras 5 eran prudentes, es decir, la palabra prudencia aquí nos habla, hermanos, de diligencia, estar listos. Un cristiano diligente es un cristiano que está listo a los tiempos que está viviendo. ¿Qué tiempos estamos viviendo? El cristiano que realmente tiene su lámpara encendida o es prudente, sabe que no es tiempo de dormir. No es tiempo de descuidarnos. No es tiempo de estancarnos. No es tiempo de ser negligentes. Eso lo sabe el cristiano prudente. Y por eso el cristiano prudente, hermanos, se esfuerza. Amén. Camina y dice que vela. Dice que las vírgenes, a pesar de que estaban cabeceando, ¿verdad? Según esto habla de las pruebas, habla de las luchas que podemos tener como cristianos. Pero las vírgenes prudentes, hermanos, se esfuerzan por mantener siempre sus lámparas encendidas, es decir, su vida misma. Amén. Entonces nosotros, hermanos, como cristianos, en resumen, dice aquí, todas tomaron sus lámparas. Amén. Todas salieron a recibir al esposo. Todas, en alguna manera, durmieron, cabecearon, pero no todas esperaron al esposo como debería de ser. Y no todas estaban velando, no todas estaban vigilando, no todas estaban, hermanos, esforzándose.
sino solamente 5 vírgenes. Alaba al Señor. Le pregunta a usted, ¿de cuáles somos? ¿De cuáles somos nosotros? Porque se oyó un clamor que decía, he aquí viene el esposo. He aquí viene el esposo. Alaba al Señor. Yo quiero enseñarles, hermanos, rápidamente, que la salvación es personal, es individual. Aquí eran 5 y 5. 5 que individualmente fueron responsables. 5 que individualmente fueron, hermanos, maduras, fueron esforzadas individualmente. Esto nos enseña, hermanos, que nosotros somos responsables de nuestra salvación. Amén. Somos responsables, hermanos, de cómo estamos llevando a cabo nuestra relación con Dios. Y somos responsables de cómo está nuestra lámpara. Amén. O nuestra vida. Si realmente tiene aceite, ¿qué es el aceite? El aceite simboliza al Espíritu Santo de Dios. Amén. Simboliza el Espíritu Santo de Dios. Y todos tenemos, hermanos, la responsabilidad de llenar nuestra vida con el Espíritu Santo de Dios. Es decir, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, obedecer al Espíritu y no vivir, hermanos, en la carne. ¿Habrá cristianos que llevan en la carne? ¿Qué responderá usted? Sí, hay cristianos que viven en la carne y en su carnota, porque no reflejan, hermanos, la vida espiritual como las 5 vírgenes prudentes. O usted puede tener estas 3 clases de lámpara. Como yo le decía, somos responsables. Amén. Ezequiel mismo lo dijo. El Padre no será juzgado por el Hijo, ni el Hijo por el Padre, sino cada uno dará cuenta a Dios de sí. Amén. Cada uno. Yo personal y todos los que estamos aquí personalmente vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hagamos, hermano, en el día del juicio, ya sea de palabra, ya sea de hecho, ya sea de pensamiento, ya sea de acción. Porque ¿qué cree, hermano? ¿Qué cree? Allá en el cielo hay muchos libros, pero hay un libro por excelencia que se llama el libro de la vida. Hay unos libros en donde todas sus obras, desde que usted abrió los ojos aquí a la tierra, todas sus obras están escritas en esos libros. Pero hay un libro que nos debería a nosotros de llenar de temor, porque dice así, que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero ¿cuántos confiamos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Ahí está su nombre. Y sabe, cuando su nombre sea, el Señor lo mencione, imagínense, ahí va a estar su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, nosotros, es bien importante saber que nosotros somos responsables personales de nuestra salvación. Y eso, hermano, es importante porque debemos de cuidar nuestra lámpara para que no se apague. O podemos tener hay 3 clases de lámpara que la Biblia nos habla. Una, mire, muchos tienen su lámpara vacía. Esta está prácticamente apagada, no puede iluminar a nadie y no puede iluminar a nada. Y una lámpara que no ilumina y que está vacía no sirve para nada. Es una lámpara vacía. Es una lámpara, tal vez conoce de Dios este hombre, esta mujer. Tal vez conozca el Evangelio, pero está vacía, no tiene aceite. Amén. Tal vez ha descuidado esta parte. Son personas, hermanos, que quizás viven en amargura, en rencor, en odio, porque se han dejado llevar más por esas cosas que dirigirse por el Espíritu Santo. Son personas que conocen quizá de Dios, conocen de Dios, pero es una lámpara sin aceite, apagadas, que no sirven al Señor,
que aman más al mundo que a Dios mismo. Son personas que aman los deleites de la carne, del mundo, y la vanagloria de la vida, y la vanidad de los ojos, y los deseos de la carne. Por eso son lámparas vacías. Son lámparas que quizás tengan fisuras en su alma, en su vida, y por eso sienten amargura, sienten dolor, sienten rencor, sienten, hermanos, iras y enojos, envidias y tantas cosas que hay en el mundo. Por eso están vacías esas lámparas, porque no reflejan la gloria de Dios. 2, una lámpara con poco aceite. ¿Qué le da a entender esto, hermano? Una lámpara con poco aceite. Si la lámpara está, la primera, la lámpara vacía, hermanos, la lámpara con poco aceite. Si la lámpara primera que le comenté que está vacía, está apagada, está inerte, no puede iluminar, pues la segunda lámpara quizá está próxima a apagarse. ¿Por qué? Porque poco aceite tiene. Amén. Es un símbolo o es un signo, hermanos, de alerta. Debemos de darnos cuenta si nosotros, hermanos, realmente estamos viviendo en esta condición. Y es un signo de alerta, de tener cuidado, de advertencia. Alaba al Señor. Y esta lámpara que tiene poco aceite, ya no siente el mismo gozo cuando aceptó a Jesús. Cuando era una persona llena, cuando era un cristiano lleno, cuando era un cristiano, hermano, esforzado, dispuesto, entregado, y quizá a la medida que va pasando el tiempo, hermanos, las pruebas, las luchas, o el poner los ojos en otras cosas, menos en Dios, ha ocasionado que su lámpara se empiece a apagar. Muchos cristianos, sin darse cuenta, hermanos, se están apagando. Se están descuidando. Es una advertencia para nosotros. Que si nosotros sentimos que nuestra lámpara tiene poco aceite, despertemos. Alaba al Señor. Que no descuidemos lo que pueda encender la lámpara. ¿Qué puede encender una lámpara? Mire, como dice aquí, el aceite. Pero para tener el aceite es necesario tener pasión. Volver a tener pasión por Cristo. Amén. Volver a tener pasión por las cosas de Dios. Amén. Volver a tener pasión por la oración, que ha disminuido quizá en algunos de nosotros. Amén. Pasión por estar en la presencia de Dios. Ya no ora el cristiano como antes. Ya no busca el cristiano a Dios como antes. Ya no se esfuerza como antes. Pero para no tener esta medida de aceite, porque si tenemos poco aceite, está el riesgo de que se apague, porque ya no tiene más aceite. Volver a la pasión, apasionarnos por Cristo, volver a la oración, volver a la palabra, volver a la entrega, volver a la adoración verdadera. Bendito sea el nombre del Señor. No dejar que el compromiso vaya menguando. No dejar que mi entrega vaya menguando. Bendito sea el nombre del Señor. Sino que vaya avanzando. Vaya creciendo el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Que no seamos personas cristianas o cristianos descuidados con lo que Dios nos ha dado, porque somos ¿qué? Responsables individualmente hablando. Somos responsables, hermanos, de lo que Dios nos ha dado. Y si Él nos ha salvado, y si Él nos ha dejado el depósito de su Espíritu Santo en nuestras vidas, es para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nos dé el fuego, nos dé la pasión, la unción para seguir creciendo en su obra, en su iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. También hay poco aceite porque muchas veces nuestra mirada no está en Dios completamente.
Nuestra mirada está en el hombre. Nuestra mirada está en aquel que hace o no hace. Y sabe, muchos cristianos tienen su mirada en el hombre, en las cosas que hay allá afuera. Cuando nuestra mirada debe de estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, el Hijo de Dios. No le ponga su mirada al hombre, porque el hombre va a fallar. El hombre falla, el hombre cae. Pero dice la Biblia que los que confían en Jesús, en el Hijo de Dios, van a permanecer para siempre. Por eso nosotros, hermanos, debemos de meditar en este tema que les traigo en esta tarde. Tengo poquito aceite. ¿Sabe cómo se da cuenta que tiene poquito aceite? Cuando ya no siente gozo. Cuando ya no es un cristiano agradecido. Cuando ya no se llena de gozo cuando se entera de que hay que ir a la iglesia. Ya el cristiano ya no tiene deseo de ir a la iglesia. Ya el cristiano le pesa ir a la iglesia. Le pesa orar. Le pesa hacer ciertas cosas. Y sabe, pone por encima de todos sus intereses personales que los intereses de Dios. Le falta aceite. Le falta aceite. Le falta pasión. Porque le falta ese Espíritu Santo que arda en su corazón. Amén. No podemos nosotros, hermanos, mentirnos a nosotros mismos. A veces entra el desánimo. Entra la desmotivación. A veces, hermanos, no tenemos ganas de buscar a Dios. Pero yo le invito en esta tarde, levántese, alabe al Señor, levántese, porque Dios quiere que usted tenga la tercera lámpara, que es una lámpara plenamente llena del Espíritu Santo. Una lámpara llena, ¿sabe qué ocasiona? Una lámpara llena ocasiona luz continuamente. Amén. Una lámpara llena ocasiona luz continuamente para la gloria de Dios. Una lámpara llena ilumina donde está. Amén. Una lámpara llena, hermano, nos avisa o nos dice que está llena de Dios. Amén. Es un hijo de Dios genuino que sirve, que ama a Dios, alaba al Señor, y siempre estará encendida para dar testimonio de Jesucristo. Una lámpara, hermanos, llena, que habla del deseo de agradar a Dios, de adorar, de pasar en comunión, de pasar, hermanos, un tiempo de comunión con Dios, porque esa lámpara llena tiene pasión por Cristo, pasión por las cosas de Dios, pasión por su palabra, pasión por el Evangelio, pasión, hermanos, por el tener compañerismo con otros cristianos. Mientras una lámpara semivacía habla de cristianos que no aman el compañerismo de cristianos. ¿De veras? Usted se preguntará, ¿por qué hay cristianos que a veces no vienen al templo? Porque no quieren saludar, no quieren ver a los hermanos. Porque si tuvieron un problema con un hermano, una hermana, se sienten ofendidos o se sienten, hermanos, y no quieren, hermanos, ni estar en la iglesia porque dicen, es que lo tengo que ver y tengo que saludarlo y por eso yo mejor me hago un lado. Pero son cristianos con una lámpara semivacía. Perdón, pero la lámpara llena tiene amor. La lámpara llena, hermanos, soporta las pruebas, soporta las luchas, puede soportar los vientos contrarios. Y una lámpara llena, hermanos, es una vida llena del Espíritu Santo, que espera la venida de Cristo como las vírgenes prudentes. Vea por favor Mateo 5, alaba al Señor. Cristo vive. El Señor está aquí, hermanos. No dejemos de adorarle, no dejemos de bendecirle. Vamos a Mateo 5.
16. La palabra bendita del Señor dice así, hermanos. Bueno, desde el 14 vamos a leerlo para entenderlo. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El ser lámparas encendidas, hermanos, va a glorificar a nuestro Padre. Un testimonio piadoso, un testimonio verdadero, alabe al Señor, dará gloria a nuestro Padre, porque somos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y estamos esperando, hermanos, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mantengamos siempre nuestra lámpara encendida en nuestras vidas. Mantengamos siempre, hermanos, la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Si usted siente que su lámpara se está apagando, que su vida ya no siente el mismo gozo de antes, la misma pasión de antes, el mismo deseo de antes, esto es una señal de alerta. Es como si usted le dijera: alerta, alerta. ¿Por qué? Porque le hace falta el aceite, que es el Espíritu Santo de Dios, para tener nuestras lámparas llenas de aceite. Y donde quiera que estemos, hermanos, alumbremos con la luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Queremos ser como las prudentes? Tengamos siempre nuestras lámparas encendidas. Un punto esencial aquí, hermanos, es que como no sabemos cuándo va a venir el novio, o no sabemos cuándo va a venir Cristo, no lo sabemos. No sabemos el día ni la hora. Ni siquiera sabemos, hermanos. Lo único que sabemos es a través de la palabra. Y como no sabemos ni el día ni la hora, esto es algo bien importante que usted y yo tenemos que saber. Tenemos que esperar al esposo. ¿Pero cómo? Con nuestra lámpara encendida. Viviendo para Cristo. Viviendo del Espíritu. Viviendo, hermanos, para Él en nuestra vida diaria. Porque no sabemos cuándo va a venir. No sabemos si va a venir hoy o mañana. Lo cierto es que aquí la encomienda y la importancia de este tema es lo siguiente: mantengamos siempre nuestra lámpara encendida para que cuando venga Cristo nos halle preparados para irnos con Él. Amén. Si usted no tiene nada de aceite, busca a Dios. Búsquelo. Acérquese a Él. Si usted tiene media, si la llenadura es media, y hermano, si no tiene y tiene poco aceite, busque la llenadura. Y que Dios lo llene constantemente para poder ser esas lámparas, como dice Jesucristo, porque nosotros somos esa luz que Dios nos ha dado. Y no nos podemos, hermanos, esconder. Amén. Tenemos que alumbrar donde quiera que vayamos. Así que póngase de pie y dígale a Dios: Señor, yo quiero ser esa lámpara que esté alumbrando completamente con tu luz. Yo quiero ser esa lámpara completa, llena. Esa lámpara como las vírgenes prudentes, que ellas se prepararon hasta que vino el esposo. Que ellas se prepararon en la fe, en la oración, en tu palabra se prepararon. Vírgenes apasionados o apasionadas. Vírgenes entregadas. Vírgenes que se dieron cuenta que necesitaban todos los días de sus vidas de ti. Vírgenes que cada día llenaban su vida de ti.
no eran vírgenes descuidadas, no eran vírgenes negligentes, sino eran vírgenes diligentes y prudentes, entregadas y vigilando en su vida cuando el esposo viniera. Señor, somos responsables cada uno de nosotros individualmente. Somos responsables de nuestra salvación individualmente. Porque dice tu palabra que cada uno va a dar a Dios cuentas de sí. Cada uno de nosotros va a dar cuentas a ti, Padre. Pero en esta tarde estamos aquí suplicándote que nos ayudes para que tengamos nuestras lámparas llenas de aceite, que es el Espíritu Santo. Queremos tener esa pasión, ese deseo, ese anhelo de agradarte, ese deseo de seguir adelante, de llevar nuestra vida, Padre, al máximo de lo que tú nos pides. Que mantengamos siempre nuestra lámpara encendida.